¿Qué gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio aquí en su podcast de Realidades Ocultas, el podcast que explora los secretos más profundos y fascinantes del universo, donde la ciencia y lo paranormal se encuentran. Johnny Osornio, ¿cómo andas, carnal? ¿Qué onda, mijito? Pues aquí andamos, ya con un buen tema, fíjate. Pues para mí ha sido como un tema muy de interés de hace muchísimo tiempo, años, sobre la intriga que hay sobre cosas que tan, se podría decir, tan magníficas, que Sí, han sido parte de nuestra historia en la humanidad, que a veces hemos llegado a pensar que solamente caben en una película de ciencia ficción, ¿no? O sea, sí. pero sí es interesante si nos llegamos a adentrarnos a pensar si realmente sucedieron O no las sucedieron, cosas ¿no? o no sucedieron. Sí, con un poco de investigación. Una vez estuvo aquí, sí lo miraste, Salvador Gastelum, de aquí de Magdalena. Lo invité para un podcast del Ciruélico y se aventó una anécdota ahí, güey, que la neta, güey, me impresionó, güey, me impactó. También se escuchaba como de película. Bueno, pues, principalmente un saludo para él, ¿no? Hasta Magdalena, de aquí en Sonora, y próximamente también lo vamos a estar teniendo para Realidades Ocultas, sobre una casa del amor. Donde eh, ay, no recuerdo si él vivió, creo, en esa casa, güey. Creo que me comentaste que vivió un tiempo ahí. Sí, vivió un tiempo, ¿verdad? Cuando él estaba morro, estaba niño y pasaban cosas muy impresionantes porque esa casa pues fue una morgue, ¿no? Ya hace muchos años atrás y supo del podcast este que tenemos en YouTube y dijo, y le interesó, y me dijo, no, que invítame y ahí lo vuelvo a contar y hasta más detallada. Y Simón le dije, nada más hay que ponernos de acuerdo ahí con el buen Johnny y le dije, y nos los aventamos, todo bien. Sí, está padre porque de lo que tantos temas que estamos manejando realidades ocultas, que es muy variado el tema, de ufología, como conspiraciones, cosas de la historia, así. Pero me da mucha intriga saber del lado paranormal de una, no sé, de un ambiente más caótico, más terrorífico de lo que le estuvo pasando al morro en esa casa. Porque sí hemos nosotros recibido historias sobre personas que están pasando por tantas cosas en sus casas que no pueden dormir, no tienen paz, que miran ciertas cosas, Sí, entidades oscuras. Y yo, pues no manches, o sea, más a uno cual, sí que le ha tocado vivir ese tipo de, ¿no? de sí, experiencias, güey. La cualquiera neta, sí. se quedaría Muchos pueden loco, decir, ¿no? muchos se ríen, güey. Yo te podría decir que antes de que a mí me pasaran ese tipo de cosas, yo era uno de esos también que me la curaba y decía, qué exagerado, qué mamón. Pero no, ya cuando lo vives, güey, ya empiezas a creer todo lo que te han contado Sí. atrás. Me da un paro, carnal. Trátame un poquito el teléfono así nomás. Porque Uh-huh. no te que está metiendo un ruidito acá. Ajá. Para acá, para acá, para acá. Y lo mete más, ¿no? Sí, sí, escucho. No, pues así déjalo entonces, no hay pedo en lo que está ahí. Porque ahorita también vamos a empezar a transmitir, creo, en Paranormal Nogales, ¿no? Sí, además vamos a transmitir eh, un poco. Sí, Estamos sí, sí. haciendo unas pruebas Unas nomás. Ajá. pruebas, sí, 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 De sí, este. porque es la primera vez que pues es un en vivo, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, ahorita ya ves el caso que está metiendo ruido aquí en la interfaz, ¿no? Por, Sí. por el teléfono. Pero vamos a hacer unas pruebas ahí nada más para mandarles un poco de este episodio ahí a Paranormal Nogales. Saludos para mi gran amiga Laura. Laura. Laura, mi carnala, le digo yo, ¿no? A la A la carnala, carnalita. a la carnalita, saludos para ti. Ojalá y todo bien, ahí para que también, ya también te pongas un poco las pilas ahí y empiezas a hacer contenido. Pues, ¿qué onda, Laura? Te miro lenta, la neta. Sí, fíjate que sí nos hemos estado atrasando un poco, pero igual el ánimo está siempre ahí. Pues, o sea, tenemos muy buen repertorio de material, eh, pero necesitamos como que eh, tener ese tiempo donde ella esté disponible y yo disponible al mismo tiempo y Sí, empezar a esa disponibilidad, es más que que el nada. problema, si quieres para hacerle en vivo, carnal, de una vez, es De hecho, está. que sí, lo que pasa es que nosotros, pues, somos, ¿cómo podemos decir? Somos mortales también, pues, o sea, también Ajá. tenemos nuestro trabajo. Nosotros no vivimos todavía del contenido. Cuando se llegue a dar, pues qué chingón. Créanme que va a pegar un giro cabroncísimo este podcast.
porque ya se puede también viajar a otras partes, ¿no? Para traerles claro. invitados y no nomás ser, que no estén viendo la jeta aquí a mi carnal, o sea, va a dar un giro muy cabrón, pero también para eso necesitamos de su apoyo, ¿no? De que nos ayuden a compartir y fíjate, lo he dicho en muchos episodios, tanto de mi canal como para este, güey, yo creo que también lo he dicho, güey. Yo no soy mucho de decir comparte y dale like, yo nunca he sido así, güey. Pero yo creo que ahorita ya sí lo estoy diciendo porque lo amerita. Lo amerita que nos hagan el paro, nos ayuden a compartir y para que esto crezca y podamos traerles episodios chingones de calidad, pues, ¿me entiendes? Ya con claro. invitados también conocidos, eh, otras gentes que tienen otros podcasts también que se dedican a esto y que son conocidos también los podemos traer, ¿por qué no? Pero si ocupamos pues también de esa entradita, pues, ¿me entiendes? De que haya fluidez ahí, un poco de monetización para poderlo hacer, porque pues también nosotros tenemos obligaciones, ¿no? Y por eso estamos chambeando. No nos dedicamos 100% a esto, como le digo, si así fuera, qué chingón. O sea, hiciéramos mucho más cosas, Sí. pero espero ahí próximamente que esto empiece a explotar un poco más y nos den ustedes la oportunidad de que se cumpla, ¿no? Esto que hemos trayendo, arrastrando por un tiempo de traerles invitados, ¿no? También de hacerles un contenido un poco diferente, o sea, que haya más variedad también tanto en Facebook, en Instagram, que no sean nada más los podcasts, que se hagan otro tipo de videos también. Todo eso se puede hacer, pero vuelvo a lo mismo, hagan el paro, ¿no? Ayúdenos a compartir el contenido y también a darle me gusta, como se dice, y comentarlo ahí para que el algoritmo haga su jale y nos pueda dar ese empujoncito, carnal, Claro que es el sí. que ocupamos. Sí, pues. más que nada. Sí, igual también como yo les he comentado varias veces a todos los que nos estén escuchando y los que nos estén viendo, es si tienen la intriga de un tema, también nos pueden mandar mensajitos. Sí, de hecho ya lo hemos dicho, ¿no? Ajá, sí, varias veces. Si hay algo que quisieran ustedes saber sobre la historia, sobre alguna conspiración, sobre algo que hayan escuchado, que dijeron, ¿sabes qué? Me intriga, quiero saber más. Pueden mandarnos un mensajito. Sí, claro. Y de otro podemos elaborar el tema bien con toda la información. Con toda la información. ¿No? Sí, de hecho, creo que ya lo hemos dicho, manden inbox por Facebook o por Instagram también. Búsquenos como Realidades Ocultas. Manden la teoría esa que quieran saber o la historia, o si tienen en sí historias paranormales, háganosla llegar y nosotros las podemos aquí estudiar y meterla aquí también en un episodio y por supuesto si ustedes quieren que digamos el nombre de la persona que nos está mandando, la decimos también, claro, para que sea más real y ahí anímense a mandarnos ahí un inbox o ahí tanto por Instagram o por Facebook y nosotros elaboramos el tema y lo traemos aquí ya con el nombre, ¿no? Ya si quieren que sea anónimo, pues que sea anónimo. Pero si quieren el nombre, también se lo damos también de la persona que quiera colaborar, ¿no? En cuestión de mandar una historia. Claro que sí. Fíjate que hablando de personas que nos han mandado historias, me han mandado información también de la intriga que se está viendo, o lo que, bueno, en varias noticias, ¿no? Que hemos estado viendo sobre avistamientos extraños en los aeropuertos. Cosas inquietantes que han sucedido en los aeropuertos, tanto como ufología, ciertos objetos que han descendido hacia pues, en el aeropuerto, dentro de los aeropuertos. Sí. Tanto como una esfera plateada que tenía Jaime Maussan. Sí, eso sí me tocó verla. Que ese descendió en el aeropuerto. También como de una mujer que apareció en un aeropuerto, creo que en Nueva York. ¿En serio? Ajá, ella decía ser de un lugar que no existe. Y tenía el pasaporte de ese mismo lugar, igual que no aparece en ningún mapa. Entonces, sí me han mandado mensajes como, hey, ¿qué onda? ¿Qué puedes comentar sobre esto? ¿Será real? Bueno, pues podemos investigarlo también. Incluso no más eso, sino que ha habido otros avistamientos o ha habido algo referente a aeropuertos desde hace mucho tiempo que a lo mejor hay gente que no lo sabe. Sí. Por ejemplo, date un ejemplo así rápido. Hay gente que desconoce que en el 54 más o menos, en un aeropuerto aquí en la Ciudad de México, cuando ya estaban por salir un avión,
En las torres se dieron cuenta que venía otro avión a aterrizar, pero no estaba dentro del protocolo. O sea, no, los que estaban revisando en la torre desconocían que tenía que descender un avión. Ujú. Cuando descendió este avión, era un avión ya... Ah, no, perdón. Estoy mal con las fechas. Fue en el 70 y tantos, Ok. casi en los años 80. Y el avión que descendió era de los 50, un avión ya viejo. A la madre. Entonces, cuando bajó, ya se detuvo. Igual nadie bajó, sino que el mismo chofer se asomó por la ventana, vio como que estaba medio desorientado. Entonces la gente pues dice, pues a lo mejor están piden ayuda o algo así, algo está pasando con ese avión, pero qué raro porque un avión viejo Ujú. ya no estaba circulando ese tipo de modelos. Entonces lo que pasó es que este hombre de la ventana sacó un calendario Ujú. y puso el calendario en el vidrio. Y en el calendario decía que él estaba mostrando un calendario de los 50. Verga. Entonces, al momento en que empezaron a tratar de llegar a detener el avión y ver qué lo que estaba pasando, porque a lo mejor estaban pasando algún incidente o algo así, se paniqueó el chofer y empezó a dar al avión hasta que voló y se fue perdiendo en el cielo. Y se perdió en el radar. A la madre, pues está Ajá, interesante. entonces no se supo qué pasó con ese avión, no se supo si tenía tripulantes, no se supo nada. Pero en sí hay personas que han estado investigando y sí han descubierto de que en el 50 y tantos hubo un avión con tantos pasajeros que desapareció. A la madre. Entonces te queda esa idea de que a lo mejor viajaron el tiempo. Sí, A sí, lo sí, mejor sí. cruzaron un agujero de gusano a 20 años en el futuro. ¿Quién sabe? Sí, también está raro ahí, pues que la persona esa haya puesto el calendario ese en lo que es la ventana del avión, ¿no? Porque pues yo me imagino que al momento de cruzar, yo creo que se dieron cuenta que viajaron en el tiempo y en forma de desesperación, no sé, ¿no? Qué tanto traían arrastrando para que esa persona haya hecho esa maniobra, ¿no? De poner ese calendario en el espejo del avión, del vidrio. Sí está raro y que de repente se haya ido así como... Ajá. Porque está raro, porque pues si esa persona hizo eso, eh, ¿por qué no se bajan? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué los venía persiguiendo? O los traerían allá adentro secuestrados? O es que es lo que No da a se entender, sabe. ahorita que Ajá. estás diciendo eso que puso en la ventana, es lo que da a entender, pues, Ujú. que no se podían bajar del avión entonces, o No se sea, podían bajar. sí, sí, está raro, pues. Ajá. O a lo mejor ellos mismos sintieron que no estaban perteneciendo en ese lugar, o quién sabe. Sí, quién sabe cómo en el momento ¿no? que mirarían o que hizo que la reacción de esa persona, ¿no? Que haya puesto ese calendario en el espejo, Ujú. perdón, En la en ventana, la ¿no? ventana del avión. Pues sí, sí está raro, pero sea como sea, pues sí, sí está interesante pues Sí. la historia. Ya vamos a traer de lleno este tema de los aeropuertos, que está muy interesante. Igual de un aeropuerto que es considerado como que de los más misteriosos lugares que existe. Hay un aeropuerto en Dallas donde toda la construcción no es como un aeropuerto común. Ujú. Porque para empezar, no hay vuelos. O sea, está el edificio y si acaso llegan a salir aviones, pues quién sabe si son con tripulantes normal, un aeropuerto normal, pues que Ujú. tiene sus salidas para cualquier parte de la ciudad. Eh, pero lo raro de ese aeropuerto es de que la fachada da mucho que pensar. Ujú. Para empezar, la entrada del aeropuerto está una estatua de un caballo Mustang, Ujú. color azul óxido, Ujú. con los ojos rojos. Ujú. Dentro del edificio hay pinturas de guerras, de matanzas, de niños hambrientos. Ujú. O sea, te da como a entender que algo hay oculto o es una fachada para ocultar algo más. Sí. Y las pistas de aterrizaje, forman una esvástica, Órale, órale. que es el símbolo que usaban antes. No sé si se podría mencionar que eran los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Sí. De entonces, dije, bueno, ¿y quién construyó ese edificio? ¿Quién hizo ese aeropuerto en Dallas?
Ajá. No se sabe. Sí, está raro. ¿Y para qué lo hicieron? ¿Con qué fin? No se sabe. Pero existe. Existe. Y es una fachada que, si lo ponemos a ver imágenes, o sea, le invirtieron un buen billete para eso. Es un Sí. lugar nice. Sí, algo bien hecho. Algo bien hecho. Sí, pues lo que está bien hecho cuesta, ¿no? Sí, Entonces, pues sí estaría bien, fíjate, ajá, armar un episodio, carnal. Un episodio tratando esos temas. Pero pues por lo pronto, carnal, yo creo que vamos a entrar ya en materia. claro Creo que que, sí. pero la neta, yo quise entrar así, ¿no? Para darle un poquito de variedad aquí al episodio. Pero yo creo que ya hay que entrar ya de lo que es de lo que va a tratar, ¿no? El Este tema capítulo, este oficial. episodio. Claro que sí. Mira, para lo que van a ver esta transmisión, más que nada esta transmisión en vivo que estoy realizando con Paranormal Nogales, es para motivar tanto a ese público paranormal, a toda la familia paranormal que nos sigue, de que también se eche una vuelta a realidades ocultas. Tenemos unos temas muy interesantes y ese tema va a estar muy bueno, muy bien elaborado sobre la gigantomaquia o las leyendas o el mito de los gigantes de la historia, los Sí, gigantes sí, sí, sí. antiguos. Entonces, para todas las personas que nos estén viendo la transmisión, echen una vuelta a realidades ocultas y, No, y lo que se viene, carnal. y lo que se viene, claro. Sí. Tenemos más temas No, que vienen vamos un a empezar a chingo, formular vienen ahí. muchos temas muy interesantes que la neta va a ser del agrado, cabrón, de toda la bandita ahí. Claro que sí. Así que toda la familia paranormal, echen una vuelta a realidades ocultas, dejen su like, dejen su comentario y claro, pues nos sigan, compartan y todo eso. Y pues que no se pierdan, más o menos en unos días más, una semana, se estará subiendo este episodio. Así que Sí. no se lo van a perder. Ánimo. Pues está, ya quedó, ya. La transmisión, esta transmisión corta para Sí. Manuales ahí. Ajá. Y nuevamente saludos para nuestra gran amiga Laura Ceja. Así es. Pues mi amigo, como te comentaba, es la fascinación de la historia darnos cuenta de que no inició la historia con un grupo de personas que fueron evolucionando o que fueron creando civilizaciones, aprendiendo a cultivar, aprendiendo a tener, a formar ciudades, un gobierno, buscando la manera de cómo ir incrementando su habilidad para hacer una población con, no sé, habilidades o algo así, sino que detrás de todo eso hay varias historias interesantes que muchas veces desconocemos. Por ejemplo, de lo que yo me he puesto a investigar es de que hay un tema que casi no se da a conocer. Y es de que desde los tiempos antiguos, el ser humano no era el único, se podría ser humano que estuvo habitando en esas tierras. Podamos llegar a pensar de que sí existieron razas gigantes, tanto como los dinosaurios o ya otros tipos de animales que fueron ya como que evolucionando, bueno, pero no dejaron de ser gigantes en esa época, que a lo mejor el ser humano tuvo contacto con ese tipo de animales. Pero detrás de todo eso, fíjate, hay algo inquietante que ha despertado mucho la fascinación de personas que han tratado de indagar en la historia. Es acerca de los gigantes o la gigantomaquia, la era de los gigantes. Y cuando yo empiezo a investigar sobre nuestra historia, sobre qué pasó, por qué hubo la existencia de gigantes o qué pasaría, muchas veces nos ponemos a imaginar, no sé, alguna película en nuestra cabeza, ¿no? De cómo sería un enfrentamiento, o sea, de seres humanos tratando de sobrevivir con gigantes descomunales destruyendo o algo así, nos empezamos a imaginar, pero cuando nos damos cuenta que parte de la historia sí hay un escrito o sí hay algo que se fundamenta de que sí hubo una raza de gigantes, pero que eran organizados, que ellos ya tenían sus propias ciudades, que ellos tenían su propio conocimiento, su propia forma de vivir y se fueron adaptando a cómo era el mundo en aquel entonces, muy aparte
allá a los seres humanos comunes. Y ya fueron ellos viviendo aparte y haciendo de su población cada vez más grande, ¿no? Pero llega un momento en que se mezclan las dos razas. Entonces, para empezar, ¿de dónde proviene la gigantomaquia? ¿De dónde proviene la creencia de los gigantes? Existe un libro muy interesante. Bueno, se podría decir que es libro apócrifo de la Biblia. Incluso en la Biblia también hay relatos bíblicos muy interesantes sobre gigantes. Pero hay un libro apócrifo que es el libro de Enoc, donde lo detalla un poco más, más interesante la cosa. No sabía que en el libro de Enoch venía. Sí. Se hablaba sobre eso. Sí, de hecho es muy interesante lo que ahí describe, porque en la Biblia te puede mencionar una parte, solamente un fragmento de cómo es que existen los gigantes. Y ya después de eso hay varios enfrentamientos de ejércitos contra gigantes o gigantes que formaban parte de un ejército enemigo, cosas así, que fueron ya enfrentándose contra ya el ser humano común. Pues de hecho Goliat, ¿no? Era grande, ¿no? Goliat era una de las razas de gigantes que eran de los pocos que ya quedaban. Lo poco que yo he mirado, fíjate, sobre eso, sí, cosas que me he encontrado, sí. Me ha tocado ver así, por ejemplo, estructuras así con forma de que ahí lo habitaron, mejor dicho, gigantes. Por ejemplo, una puerta. ¿Sí me entiendes? Sí. Me tocó ver videos que no están hechos con inteligencia artificial, porque ahorita te das... Sí, todavía no te fintea tanto la inteligencia artificial en videos, ¿sí me entiendes? Todavía tiene algo que lo hace distinguir a un video más real, a uno que tú grabes, pues, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Lo que sí me tocó ver, por ejemplo, en fotos que han descubierto, por ejemplo, esqueletos. Sí. Me ha tocado ver también, eso fue antes de que entrara la inteligencia artificial, me tocó ver fotos así antiguas de fósiles, ¿no? De gigantes que han descubierto, huesos, por ejemplo, también, una pierna. Eso también me tocó ver mucho antes de que hayan estado manipuladas esas fotos con Photoshop, no sé. Pero sí, esas no fueron hechas con inteligencia artificial. Ahorita sí, ahorita hay, por ejemplo, me tocó ver videos así de fotos antiguas donde está parado un humano con un gigante acá. Sí. Pero esas sí se miran ya como que ya le están metiendo chapuza. Ajá. ¿Sí? Eso Sí. es lo poquito que yo he mirado. Y las películas, ¿no? Que uno, ahorita como tú dijiste, ¿no? Uno se imagina que batallas, pues sí, uno lo ha visto nada más en películas, pues, y es obvio que se va a imaginar las películas, ¿no? Exacto. O incluso hay una serie animada o anime de que se llama La Furia, creo que se llama Furia de los Titanes, algo así. Que es una pequeña población que tuvieron que amurallarse. Sí. Y cada cierto tiempo... esa es otra. Ándale. Esta película la tengo. Jack el Cazagigantes. El Cazagigantes. Está curada la película. Está curadita. Está curadona. No la gran acá, pero... pero pues es parte del crear historia o contenido con algo que creemos que a lo mejor sí fue parte de nuestra historia normal, ¿no? Sí. Entonces, lo que describe el libro de Enoch, este libro tan interesante que para los que no lo han leído, se los recomiendo bastante. Es un libro muy profundo que te describe muchas cosas muy, muy fascinantes sobre, por ejemplo, cómo una persona común y ordinaria tuvo por decir, el ser elegido por Dios para tener o para poder verlo con sus propios ojos todo el mundo espiritual. Y todo lo que miraba, no, pues es muy claramente que no va a estar escrito exactamente a cómo son las cosas, sino a cómo una persona antigua lo descifraba, pues. Entonces, de que conocemos de que hay, por ejemplo, yo desde niño, que hay 3 cielos. El cielo terrenal, el cielo espacial o el cosmos, y en el tercer cielo se encuentra Dios, lo que siempre nos han enseñado. Sí. Pero en el libro de Enoch no describe 3, sino que hay más cielos todavía. Describe hasta el 7º, 8º cielo, y en cada cielo hay seres diferentes,
en otro cielo son prisiones para unas entes diferentes. Entonces dije, bueno, pues, o sea, que lo que estamos viviendo realmente no es exactamente como nos ha estado contando, sino que hay algo mucho más profundo. Entonces, este libro de Enoch, cuando nos describe la existencia de gigantes o el inicio de ellos, sí está muy, muy padre la historia. E inclusive, pues, si lo está viendo algún director ahí que haga una película sobre eso, estaría chido. Entonces, es de que hay unos seres que en el libro de Enoch son descritos de dos maneras, como los hijos de Dios o los vigilantes. Pero mucha gente o aquellos que estudian teología, pues han dicho que se trata sobre ángeles. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Sino que si hablan de vigilantes o los hijos de Dios, estamos hablando de que es una creación externa de Dios. O sea, Dios creó al hombre, pero ¿quién dice que no creó otros seres también? Claro, creó los ángeles para su servicio y creó al ser humano. Pero ¿quién dice que no creó otros seres diferentes que están gobernando a lo mejor en otras estrellas? Puede ser, porque hay muchas cosas muy raras. Sí, pasan claro. cosas muy raras. Entonces, cuando describe el libro de Enoch de que hubo 200 seres de esto, de los vigilantes, 200, que al rebelarse contra Dios, también fueron descendidos a la tierra. ¿Por qué se rebelaron? Bueno, ahí describe un poco acerca de la rebelión, porque ellos querían formar parte de la humanidad. Ellos querían mostrar algo. Ellos querían de que la humanidad tuviera un conocimiento más elevado. Ellos querían enseñarle cosas al ser humano, cosas que no iban a poder conocerlas por ellos mismos, o que Dios no los iba a enseñar. Dije, no, pues queremos ir a enseñarle cosas. Queremos enseñarles cosas que, no sé, que en ningún otro lugar lo iban a obtener. Pues. 200 seres de estos descendieron a la tierra. Y hay algún dato muy curioso que, de hecho, lo subí en un video cortito ahí que hice en mi casa, sobre que también da mucho a la imaginación. Es de que fueron 200 seres que bajaban a la tierra. Pero en el libro de Enoch describe que fueron arrojados. Entonces, con ímpetu, fueron arrojados a la tierra. Y en el planeta Tierra existen cerca de entre 190 a 200 cráteres en el planeta Tierra. Que fueron cráteres hechos de unas épocas muy antiguas, de hace miles de millones de años que están aquí. Entonces, realmente esos cráteres son de esos seres que cayeron a la Tierra. No lo sabemos. Y es un misterio. Pueda que sí. Todo es un misterio en este mundo, carnal. Así es. Son realidades ocultas. Sí, me falló. Son realidades ocultas, exactamente. Entonces, esos seres cuando cayeron a la Tierra, dijeron, pues ya estamos aquí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a utilizar nuestro ingenio, nuestra sabiduría, para ya que estamos aquí. O sea, ya estamos siendo castigados, estamos aquí, pues vamos a enseñar al ser humano todo lo que podamos enseñarle. Pero en ese plan que ellos estaban elaborando, empezaron a ver que había mujeres muy guapas, muy bonitas, y ellos se sintieron atraídas por las mujeres. Entonces ellos, aparte del pacto que ellos tenían de enseñar al ser humano muchas cosas, que eran temas casi, por la mayoría eran temas ocultas, que no estaban diseñados para que el ser humano aprendiera, pues dijeron, oye, pues también, ¿por qué no agarramos cada uno a una mujer? Y engendramos hijos. Ahí está lo extraño, porque si estamos hablando de ángeles, los ángeles son incorpóreos, son seres espirituales, no son hombres ni son mujeres. Pues se supone que no deberían de tener ni maldad, yo creo, ¿no? ¿O sí? Sí, mira, cuando estamos hablando de angelología, hay cierta línea de ángeles que no es como que no tengan libre albedrío.
Pues hasta eso como se le revelaron, ¿no? También ya ves a Ujú. Dios también y ángeles caídos que le Sí. dicen. Y ellos se Entonces, rebelaron, pues. sí. Entonces, cuando descendió Lucifer, se jaló la tercera parte de los ángeles porque estaban de acuerdo con él. O sea, había como que en cierto grado de los ángeles tenían un albedrío. Y los ángeles comunes, que eran los mensajeros, ellos estaban obligados a obedecer. Ujú. Entonces, cuando estas entidades quisieron engendrar hijos con las mujeres, no estamos hablando de ángeles. Pero bueno, para mí, no. Estamos Ujú. hablando de otros seres. Sí, sí. Otros seres que sí podían engendrar hijos. Ujú. Entonces, ahí fueron cuando se empezaron a crear los primeros híbridos Ujú. entre los vigilantes y mujeres humanas. ¿Y qué dio de resultado? Pues empezaron a engendrar hijos que empezaron a crecer de un tamaño descomunal, que fueron hombres que dice y describe en el libro de Enoch de renombre, o sea, eran reconocidos por la valentía, eran reconocidos por la ferocidad, las habilidades que ellos tenían para la guerra. Eh, y entonces ellos fueron convirtiéndose en guerreros. Pero ya todos los hijos de los esos vigilantes ya fueron catalogados como los Nefilim. Ujú. Los Nefilim en el griego significan caídos o caer. Ujú. Entonces, pues ahí va el nombre de como ser las descendientes de los caídos. Entonces, esos Nefilim, cuando empezaron ya a engendrar, bueno, cuando fueron engendrados y empezaron ellos ya a caminar entre la tierra, ya empezaron ellos a tener una cierta organización. Comenzaron ellos a crear sus propios pueblos o a crear sus propios gobiernos y así fueron ellos evolucionando, ¿no? Ujú. Pero hay unos datos muy interesantes que entre varias cosas que quisieron enseñarles a los humanos, va mucho lo que es la metalurgia en creación de armas, en usar metales únicos para crear armamento que no se podían quebrar con cualquier cosa así. Pues. Empezaron a enseñarles a los humanos el arte de las magias, el conocer las estrellas, conocer las constelaciones, conocer las fases lunares, inclusive hasta los cosméticos. Todo eso empezaron supuestamente los descendencia de los Nephilim a enseñar a los humanos por conocimiento de los vigilantes. Entonces, cuando empezaron ellos a tener ese grado de que, bueno, los humanos nos temen, los humanos nos tienen miedo porque somos híbridos, somos superiores al ser humano, somos grandes, somos fuertes, somos guerreros. Ellos comenzaron a crear armas para sí y comenzaron a causarle cierto miedo o temor al ser humano. Ya hacían sus propias propuestas con el ser humano. Es decir, ¿sabes qué? Quiero que nos estés entregando parte de tu siembra, entréganos de tu ganado y no vas a tener problemas con nosotros. Porque si no, pues nosotros vamos a llegar y vamos a destruir todo, porque nos temían. Entonces fue el grado de que los humanos, pues pasando ya el tiempo y no sé qué tanto, mucho tiempo o años han de haber pasado para que el ser humano diga, ¿sabes qué? No, pues ya no podemos tener ese tipo de negociación con los gigantes. Ya hay que, no sé, hacer algo contra ellos. Pero hay algo, fíjate, más interesante, es de que existe en el libro de Enoch algo que no sabemos realmente si lo decía de una forma como si estuviera refiriéndose a algo o realmente se estaba tratando de describir a unos gigantes. Porque, por ejemplo, si hablamos de los gigantes comunes que describe la Biblia o personajes icónicos que describe la Biblia, entre ellos está Goliat. Goliat que pues era un famoso guerrero entre que él y sus hermanos formaban parte del ejército filisteo para luchar contra el pueblo de Israel. Y pues eran vatos pues descomunales, ¿no? Pero se cree que Goliat tuvo una altura de 2,90 metros aproximadamente.
basándose en la descripción que tenían el largo de sus armas o el largo de su lanza. Y decir, pues para alguien que pueda sostener un arma así, tiene que ser alguien de tal tamaño. Así fue como se basaron. Entonces. Así fue como se basaron. Entonces, porque en Goliat no hay como que un dato que, medía tanto. Ok. Entonces, como se fueron basando a la forma de que manejaban sus armas, pues llegaban a la conclusión de que podía medir 2,90 metros. Pero hay otro personaje, que es Og, el rey de Basán, que describe en la Biblia que era una persona que era rey de los refaitas. Y menciona de que su armadura era tan pesada que él manejaba una armadura que pesaba 57 kilos. Y describe que él tenía en el lugar donde dormía una cama de hierro, que la sola cama medía 4 metros de largo por 1,80 de ancho. Sí está. Entonces estamos hablando de una persona que creo que casi le pegaba los 4 metros. Sí, fácil. Y también describe en la Biblia otro personaje que es un gigante egipcio, que escribe que esa persona pues era un egipcio que podía haber tenido la altura de 2,30 metros aproximadamente. Pero si para aquel entonces estamos hablando de que, y ahí hay datos científicos y teológicos sobre eso, de que posiblemente el ser humano en aquel entonces no tenía la altura que tenemos el hombre común. Por ejemplo, nosotros aquí en el norte, el más común es 1,80. En aquel entonces, dice que la estatura común de una persona de 1,50 a 1,65. Entonces, topándote con una persona de 2 metros, ya lo mirabas como un gigante. Sí, era grande. Es como si te para ahorita un jugador de básquetbol profesional. Ándale. Mames, güey. Se te para el Shaquille O'Neal acá, no mames, güey. Un gigante, dices tú. Pues claro. Sí, mon. Entonces, imagínate, para ellos sí eran gigantes, pues. Ya, pues, si lo vemos nosotros, ya en esta época, pues, a decir, no, pues, para haber sido bueno como jugador de básquetbol. Sí, así, sí. Tiene buena estatura. Pero es muy extraño cuando llegamos a tratar de imaginar de que sí hubo gigantes que tuvieron una altura aún mayor, pues. Porque no hay como que un dato arqueológico que lo respalde, pues. Casi datos arqueológicos que yo estoy investigando, casi todos dan a personas que estuvieron cerca de los 3 metros, pero no a más. Ok. A todos, así casi todas las evidencias arqueológicas de gigantes, porque encontraron un dedo, porque encontraron parte del fémur, de una pierna o algo, pues han dado de que no miden más de 3 metros. Y qué loco, ¿no? Por ejemplo, que no, bueno, como te digo, fotos así que me tocó ver a mí que supuestos gigantes era que un hueso de una pierna o mamá así. Y digo, qué curioso, ¿no? Que pues que los dinosaurios, bueno, no sé en qué están situados en qué año están situados los gigantes. ¿Fue después de los dinosaurios o antes de los dinosaurios? Pues mira, se cree que los dinosaurios comenzaban a evolucionar o inclusive unos a desaparecer desde el momento en que empezó ya a aparecer el ser humano en la Tierra. Sí, pues sí. Entonces, digo yo, qué curioso que sí fue así, ¿no? Que hay fósiles de dinosaurios que sí están más enteros y de los pinches de estos gigantes, no, pues. Algo como que... Aunque también, ojo, ¿no? También dicen que los dinosaurios no existieron, güey. Hay teorías que... ¿Cómo se llaman los dinólogos? ¿Cómo se llaman esos los que estudian, los que desmienten todo eso de que los dinosaurios no existieron? Algo así, güey. No estoy muy seguro, pero... ¿sabe cómo? Pero muchos dicen que los dinosaurios no existieron, güey. Sí, bueno, pues si nos adentramos así a ese tipo de ciencias, la paleontología creo que es uno de los que estudian yacimientos de, pues, lo que quedaron de los dinosaurios en aquel entonces, ¿no? Pero sí es cierto, sí he escuchado eso cerca de que muchos de los esqueletos que han encontrado nunca han encontrado un esqueleto entero. No, pues. No. De hecho, los que están en los museos están armados, güey. Ajá. No sí, son 100%. No,
Incluso de que han encontrado, si acaso, el 10% de un esqueleto o inclusive menos. Y ya se fueron como que la imaginación tratar de armar Armarse. cómo sería el dinosaurio en aquella época. Pero pues nadie te afirma que realmente hayan sido así. Lo que se han encontrado esqueletos, pero ya sería ya de ceras más para Sí, acá. como el tigre colmillo de No, sable y todo eso, ¿dices ajá, tú? sí, O el no como mamut, ¿no? exactamente. Porque creo que los últimos dinosaurios, tengo entendido que fue el- ¿cómo le dicen? El tardío, güey. Fue cuando existió el tiranosaurio Rex y todo. Ujú. Porque que de hecho todo lo de las películas, por ejemplo, este Jurassic Park, muchos critican que en el caso son películas, pues no. Ándale, sí. De que dicen, ¿por qué se llama Jurassic Park si en el Jurásico no existió el tiranosaurio Rex ni los velociraptor? Porque tengo entendido yo que primero existió el velociraptor y después el tiranosaurio. O sea, el tiranosaurio y el velociraptor no coincidieron, güey. No Ya estaban en no la le misma tocó, sí. época. Ujú. Sí, porque creo que lo último ya de los dinosaurios fue lo que es el tiranosaurio Rex y lo otro, los que tienen los cuellos altos, grandes, los gigantes, esos pues los que tienen el cuello largo. Esos ya coincidieron, güey. Pero no así como también te lo muestran en las películas, ¿no? Pero en sí hay teorías que dicen que los dinosaurios nunca existieron, güey. Ujú. No me he entrado en eso, güey. Ajá. Pero sí hay un grupo ahí de gente que se dedica a eso, güey, a desmentir ese. Los dino. Ay, ¿cómo chingón le dicen, güey? Tienen su nombre, pero no recuerdo muy bien. Que también estaría chingón, yo creo, más adelante sacar un episodio sobre eso, güey. Estaría Estaría interesante. interesante, Ujú. sí, cómo no. Fíjate que sí. Simón. Sí, porque de hecho, fíjate, cuando estaba yo investigando sobre si han encontrado esqueletos de hombres gigantes, eh, me ha llegado mucha información, fíjate, de que han encontrado eh, partes de, ya sea la parte como, ¿cómo se llama? Que es como de la cadera, Ujú. pero de un tamaño considerable. Entonces, le perteneció a un hombre que haber medido unos 7 metros, algo así, pero en parte, fíjate, cuando ya empezaron como que las investigaciones más a fondo, se dieron cuenta que no pertenecía a un ser humano, sino que pertenecían a un tipo de gorila que existió en una época que era un Ok. gorila mucho más alto Más que alto, los que sí. se conocen ahora. E inclusive eran partes, por ejemplo, antiguamente hubo la existencia de este mamífero que era como, ah, ¿cómo te podría decir? ¿Cómo se le llaman estos? Ay, me fue el nombre. Que es como los osos, pero esos que se mueven bien lento, cabrón. Perezoso. Como perezosos. Sí, dicen Era un que tipo, hubo un perezoso muy grande, ¿no? Hace muchos millones de años, ¿no? ajá, entonces han encontrado restos de perezosos y erróneamente lo han como que considerado ser parte de un esqueleto humano gigante. O sea, Ok. como que han tenido esa cierta equivocación, pues, de que encontraron un hueso y es la parte de Sí, la un gigante. mano o es la parte del pie de un gigante, pero pues eran de parte de un esqueleto De un de un esqueleto así. mamífero antiguo, pues entonces, como te digo, no hay como que un descubrimiento que diga que ha existido un gigante más de 4 metros porque encontraron un cráneo, porque encontraron el brazo, algo así, pues. Y también Pero no te tocó ver un video también de un cerro acá donde se mira un gigante acá, una gente ahí caminando acá. de hecho Que se mira realón, pero yo digo ajá, que no existe ya eso, güey, porque si existiera ya fuera más visible al público, güey. ujú, ¿Sí me entiendes? Como por ejemplo también dicen, no, que sí es cierto, hasta eso que el Amazonas no está explorado. Creo que el Amazonas tiene como el 50, creo 60% explorado, les falta un chingo, güey. sí, sí, Hay partes donde no han podido llegar, güey, del Amazonas, güey. ujú, Ya es que dicen que también existió un dinosaurio ahí, ¿no? Pero sí está raro, dices tú, porque ya se supiera, pues. Es como sí, ya ves que hay videos también que de dragones y que. ujú. Imagínate, güey, si esa madre existiera y no ha hecho mierda, güey. Sí, A todos nos ¿desde hubieran cuándo? chingado, Ya güey. nos hubieran comido a todos. Sí, claro, ¿tú crees que no, ay, no, me van a ver aquello, no voy para allá? No, güey, nomás Ajá, son animales, pues. exacto. Fueron animales, no si es que existieron, ¿no? O sea, no existe ya nada de eso, pues. Ajá. Es como que en el centro de la Tierra ahí están todos los dinosaurios. ¿Dónde, güey?
Sí, pero pues igual da mucha a especular muchas cosas. Por ejemplo, como dices tú, las Amazonas, que es un lugar que pues casi es inexplorable porque está siendo protegido, donde solamente una tribu indígena son los que están permitidos poder estar ahí, porque es el hábitat donde tiende desde hace un montón de Sí, años. sí, sí, sí. Entonces, como es protegido, no puede entrar alguien a investigar qué hay, nada de eso. Me los carga el pato Ajá. a la vez, no se los chinga. Imagínate, Sí. ahí si nos sale un velociraptor, ¿verdad? Sí, sí, es que sí, pues, o sea, a lo mejor sí, pues hay muchas todavía lugares del Amazonas por explorar y chingo de animales, güey, que van a Sí. salir y tanto también vegetación como Sí. peces, o sea, de todo, pues, ¿no? Pero Ujú. yo digo que ya sí algo así monstruoso, yo creo que ya no, algo así gigante, pues, algo Ajá. grande así, no creo, la neta, güey. Se me hace muy... A lo mejor sí un tipo monstruo acá, pero no a grande, pues algo así como algo desfigurado acá, ¿me entiendes? Algo raro. Sí. Sí, güey, como un animal así X, pues, ¿no? Ujú. Un animal, por ejemplo, no sé, un perro raro o Ajá. un tipo de oso raro, más así, Exacto. más, no sé, más cabezón o algo así, pues, pero yo digo que, pues la neta sí estaría interesante, estaría chingón, como, por ejemplo, que dijeran, ¿saben qué? Sí, en el Amazonas está un dinosaurio, güey. Ajá. Ajá. Y uno sí se echa a volar la imaginación, ¿no? Y trata de ir a investigar un poco, de meterse más en la web ahí para a ver qué tanto se sabe de eso. Creo que también allá en no recuerdo si para África, creo que también decían que también estaba un dinosaurio ahí. Sí. Sí, Pues se que, dicen muchas, ajá. pero yo digo que ya fuera visible que no, güey. No, no creo que nada más estén estancados, por ejemplo, en esa parte del Amazonas donde no pueden entrar. O sea, ¿qué Ajá. los puede dividir que no se puedan entrar más para acá? Pues sí, es cierto. Es lo que se me hace raro, pues a mí, Está pues. raro. Sí está raro. Igual, si hablamos de la gigantomaquia, fíjate, o sea, también viene seres o pues animales que también, como decimos, desconocemos y que pueden ser gigantes. Por ejemplo, que ha salido que la aparición de que volvió el megalodón, cosas así. Ah, sí, sí, O también que, está raro que eso, volvió a sí. aparecer otra vez. O este mentado que se escuchaba mucho antes y ya desapareció, quién sabe qué pasa. Haya sido él que el monstruo del lago Ness también, que era como un Sí. tipo de dinosaurio, cuello largo. Ándale, sí, 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 era un dinosaurio en Ajá. sí, güey. Como lo pintan era un dinosaurio. Exacto. Entonces, no se sabe si realmente en esta época exista algo así. Es que a lo mejor en ese tiempo, cuando la primera vez del avistamiento que se dio del monstruo lagonés, a lo mejor sí, güey, pero ahorita ya no está, pues. No, ya no se escucha nada Ya sobre murió eso. a la verga, pues, Yo ya lo cargó. creo ya. Sí, pues. O sea, de esto ya tiene muchos años, güey. Esa contaminación ya. Fíjate, si una vez me puse a leer yo, güey, sobre y a mí me gusta mucho ese pedo de dinosaurios. Ajá. Nunca me ha entrado, como te digo, eso de los que desmienten a los dinosaurios, ¿no? Ajá. Porque quiero mantener viva eso de que sí existieron y la madre, ¿no? Ok. Pero una vez me puse a investigar ahí sobre lo que vivían, de los años que vivían los dinosaurios. Y me puse a averiguar sobre el tiranosaurio Rex, güey. Creo que no pasa de 30 años, güey. Órale. Es lo que duraban, güey. No duraban más de 30 años un dinosaurio, güey. Sí, más o menos lo que dura un cocodrilo en esas épocas, más o menos. Ándale, sí, o sea, no O dura las así como te tortugas, ¿no? digo, 50 años, 60, no, o sea, Ajá. creo que la versión máxima de un dinosaurio ya cuando llegaba a Betarro eran 30 años, güey. Si le llegaba a cuajar. Ajá. Sí, entonces, pues, te digo, si del lago Ness, si a lo mejor había un criadero o algo de ese tipo de criatura marina, ¿no? Ajá. A lo mejor lo cargó el payaso a la verga, pues. A Ya lo no se siguieron mejor. reproduciendo y el último que se vio fue lo que quedó y ya no volvió a aparecer, pues, o fue mentira. O se enredó con alguna basura y ahí se quedó ya el Exacto. O sí, fue mentira, pues. Que es lo más probable. Pero fíjate que hablando también de otros especímenes raros que se me vino ahorita a la mente, es de que en Siberia, en un bosque de Siberia, se cree que se captó en una de las cámaras que habían puesto para cacería. Se captó una araña gigante. Ah, jodido. Pero, ¿quién sabe? Ahorita como está ahorita la inteligencia artificial y ahorita la No, es que tecnología está bien visual, cabrón. no se sabe si realmente ha sido cierto, pero existe una fotografía que se tomó por una cámara para los que usan los cacerías en ese bosque, donde sí se vio una araña gigante. Ajá, y otra cosa también, por ejemplo, otro ejemplo, el pie grande también. Ándale, otro también, El ¿no? pie grande, que ese sí lo han catalogado que esta persona, a pesar de que está o camina encorvado, si estuviera erguido, podría casi pegarle los 4 metros de altura. Sí, está grande el Yeti también. El Yeti. Sí. Entonces, fíjate, lo único que existe como algo parecido al pie grande o al Yeti es un dedo
que ahorita lo tienen como una especie de conservación en el Tíbet. Okay. Existe un dedo. Uh-huh. Y ese dedo mide, creo, no recuerdo si medía casi los 25 centímetros de largo, más o menos. Uh-huh. Que más o menos así. Entonces, se cree que ese dedo, pues sí puede haber pertenecido a una raza muy parecida al Yeti o al pie grande. Pero pues no sabemos. Sí, puede ser una criatura muy miedosa, ¿no? Como para no, como también no meterse a los barrios acá. De no, ¿cómo se dice? Sí, pues de no acercarse. Mezclarse, no ser ándale, visto, sí, pues. no, Ajá. es porque los que lo han visto así en están, ¿cómo se dice? En reservas, ¿no? O sea, En los bosques. en los Muy bosques. requintados. Sí, es donde se y son poquitas. Creo que hay un video que es el más como el que se visualiza más, ¿no? Uh-huh. Que es muy como es el que todos conocemos, ¿no? Donde va caminando así por unas rocas así. Ándale. Es el que más. Hay otros, ¿no? También, pero como te digo, pues no sé si. Sí, igual no se sabe. De Sí, hecho, no se sabe. también es un buen tema, fíjate, para Misterios, pues. misterios Que en sí. los bosques allá sí, de Estados sí, Unidos, sí, quién sabe. exacto. O pero fíjate, cuando a veces pues nos adentramos en querer saber un poco más sobre la gigantomaquia antigua, pues sí, llegamos a entender un poco de cómo se comportaban esos ciertos gigantes. Por ejemplo, se cree que a pesar, fíjate, de que ellos hayan sido organizados, que hayan tenido su población de gigantes y pues tenían su comunión, ¿no? Y tenían sus casas y trabajaban y todo lo que tú quieras, pero fíjate que llegó un momento en que ellos mismos, se cree en el libro de Enoch, que los gigantes agotaron todas sus reservas, agotaron las cosechas, agotaron todo lo que ellos podían obtener para el alimento. Y ahí fueron cuando empezaron a brincar y a hacer pleito a los humanos. Uh-huh. A tratar de quitarles, ya, a comerse lo que podían comerse ya para tratar de sobrevivir. Entonces, hubo casos, fíjate, en que se describe que ellos también padecían canibalismo. Okay. Pero no contra su misma raza, sino que atacaban a los humanos y devoraban a los humanos. Uh-huh. Y otra también que se cree que por ser hijos o ser Nefilim, hijos de los caídos, tuvieron una cierta rebelión contra los humanos. Como que no sé si era o la envidia de ser una creación hecha por Dios directamente, y ellos se sintieron rebajados porque eran híbridos solamente. Algo así haber pasado, pues que se describen ciertas batallas más violentas o algo por enojo de los mismos gigantes contra el ser humano creado por Dios. Pero fíjate, hay un dato muy interesante que si a veces nos llegamos a pensar de que realmente será, quién sabe. Pero en el libro de Enoch, fíjate, describe un gigante que alcanza, y fíjate, y tiene la altura específica que lo describe en el libro de Enoch. Dice que había unos gigantes que no eran para nada parecidos a Goliat, que medía los casi 3 metros, o otros más, sino que hubo gigantes en esa época que eran contados, que medían hasta 3,000 codos de altura. Eso estamos hablando que era una medida simbólica que podían medir cientos de metros de altura. Sí, así como los de las películas. Entonces, de que prácticamente describen, pues, más o menos que su cabeza podía tocar las nubes. A la madre. Entonces, dijéramos, pues, si realmente existía algo tan descomunal, así de grande. No, pues, ¿cómo se iba a ver el mundo entonces? Está raro eso. ¿Cómo se iba a ver el mundo? Y aparte, ¿dónde quedaron, pues? ¿No hay algo que haya quedado que digas, pues sí, existieron? Okay, ¿Alguna huella? O sea que ahorita el tema que se está tratando, carnal, vendría siendo como tratar de desmentir un poco lo que dice el libro de Enoch. Desmentir parte de la historia. Parte de la historia, ok. Ajá. Porque sí. Muchas veces, y yo, o sea, en mucho tiempo atrás, estábamos de que, mira la foto de un cráneo que encontraron. Entonces, creo que ahorita en ese tiempo más fácilmente podemos encontrar toda la información
para saber si es real o no ese tipo de leyendas. Entonces, ahorita ese tema es más que nada el conocer lo que sí es apegado a la realidad y lo que no es apegado a la realidad. Ujú. Algo que podría ser simbólico en vez de algo que estás redactando que realmente pasó. Sí. A lo mejor estás dándole a entender como, o dándole otra perspectiva a las cosas. Ujú. Pero pues es muy interesante de saber todo tipo de temas. Inclusive, fíjate, en el libro de Enoch describe de que los gigantes, estos Nefilim, que eran descomunales, por ser híbridos, al momento de que ellos dejaron de existir, por ser híbridos, no podían pertenecer ni al cielo ni al infierno. Ujú. Porque un lugar estaba hecho para los ángeles caídos y otra cosa estaba hecho para los humanos. Y ellos no pertenecían a ninguna de las dos razas. Ujú. Entonces, se cree que sus espíritus se convirtieron en una clase de demonio más fuerte, más poderosa, que eran capaces de poder destruir o, no sé, causar mucha rebelión, causar mucha violencia en algo, Ujú. en alguna persona o en lugares. Entonces, esos seres se cree que no están libres ahorita, sino que están como que encerrados por ser entidades muy violentas, están encerrados en algún plano astral. A lo mejor en alguno de esos cielos que describe el libro de Enoch. Pero fíjate, cuando nos empezamos a adentrar en este tipo de épocas pasadas y podemos llegar a preguntar si se quedó todo eso atrás, si los gigantes dejaron de existir en aquellas épocas donde hubo guerra contra los humanos. E inclusive en la Biblia describen pues, guerras violentas contra gigantes, Ujú. donde hay que exterminarlos. Y vamos Todo eso y viene hay en la que Biblia, güey. en la Biblia. Órale. En la Biblia hay unas historias muy interesantes. Por ejemplo, cuando habla en el libro de Jueces, cuando habla de Moisés con el ejército que él creó, luchó contra gigantes. Ah, ok. Porque tenían que cruzar de donde están, tenían que cruzar a otras tierras. Pero para poder llegar a ese lugar tenían que pasar por un reino, y ese reino había gigantes. A la ver. Entonces tuvieron que hacer frente a esos gigantes. Pero como eran razas que no debían de existir, Moisés ordenó a que los eliminaran todos por completo. Tanto a los gigantes como a las familias que tenían, niños, todo. No tenían que existir esa raza. Hay otra también, que es en Crónicas, donde habla de Josué, que es como que el heredero de Moisés. Moisés, cuando ya dejó de existir, pues le dejó el manto a Josué. Ujú. Y dice, pues Josué, tú sigue llevando a la gente al lugar donde no tenemos que llegar. Entonces, Josué, con el ejército que tenía, igual, tenía que llegar a Canaán, pero antes de llegar a Canaán tenían que pasar por Jericó. Ok. Y Jericó era un lugar con gigantes también. Ah, ¿en serio? Y está muy interesante la historia porque Jericó en aquel entonces se escriben como un lugar amurallado, que Ujú. las murallas eran muy, muy, muy altas, donde era imposible escalarlas. Ok. Tenían que buscar la manera de cómo poder llegar, brincar una muralla para poder ver o visualizar qué es lo que había dentro. Oye, pues qué cabrón, ¿no? Pues para la época esa, güey. ¿Cómo levantaron esas murallas? Como otros megalíticos que existen en esta época, Sí, yo está creo. cabrón. Porque hoy existen megalíticos o existen murallas o fortalezas que dije, pues un humano, ¿cómo habrá construido esto? Sí. Siendo Así como por rocas ejemplo tan la muralla pesadas. china, pues no está así, pero güey, es un chingo de kilómetros. Sí. Está muy impresionante. Ya es que se mira desde el espacio esa madre. Ajá. Sí, güey, lo tan grande que está. Pero sí, imagínate un lugar amurallado así, pues, donde las murallas tan grandes que no podían ver los gigantes que estaban de aquel lado. Yes. Entonces, Josué, hay una historia ahí que te voy a contar muy rapidito. A lo mejor ahí los que nos están escuchando sepan mejor Oye, la historia. pero antes de que la cuente, pues sí, puede que estamos hablando de gigantes. Pues los gigantes le hicieron la muralla esa entonces. ¿Cuál? La muralla esa donde no se podían ver, pues se veían gigantes. Puede ser que sea Entonces fueron esas que los veces- gigantes lo hayan ayudado a construir todo eso. Sí, porque si dicen que no se podía ver, pues imagínate cómo estaban, güey.
Ey. Que hasta escalando estaba imposible Sí, que era imposible poder tratar de mirar, de visualizar. de brincarse para el otro lado, pero empezaron ellos a buscar la manera. Ujú. Cuando descubrieron que había una muchacha que se dedicaba a la vida alegre, no voy a decir Sí. la palabra, que entraba y salía por una parte de la muralla, Ujú. dijeron, oye, pues por ahí podemos entrar. Vamos a ver si podemos negociar con ella y que nos deje entrar. Entonces Josué mandó a 2 hombres. Esos 2 hombres lograron convencer a la muchacha para que pudieran entrar por la muralla, por la parte donde ella salía. Pero al momento en que ellos miraron y regresaron con Josué, y le dijeron a Josué, oye, va a ser imposible. Va a ser imposible llegar no sé, brincar a este lugar. No podemos rodearlo, no podemos, a fuerza tenemos que pasar por ahí, pero no vamos a poder. ¿Pero por qué? Porque tienen gigantes. Y tienen gigantes bien armados. Que nosotros a un lado de los gigantes parecemos langostas, parecemos un bicho. Ujú. O sea, no. Pero fue como que la enseñanza bíblica donde uno puede ver que vale más la fe o la creencia en Dios que puede, pues, con cualquier cosa, ¿no? Y ahí fue como que la misma fe de Josué ayudarlo a vencer, a pasar por Jericó, pues. Ya. Y hay otra, bueno, aparte de esas, está de Goliat. Y hay otra historia muy fascinante sobre ya algo más contemporáneo, bíblicamente, es cuando David llegó a ser rey. Ujú. Ya se creía que los últimos especímenes de gigante o la esencia de los Nefilim era de este gigante Goliat o sus hermanos. Entonces, cuando David venció a Goliat, los demás se deshicieron de los hermanos de Goliat. Entonces, se creyó que eran los últimos especímenes de gigantes. De gigantes, sí. Porque ya por mucho tiempo ya los habían extinguido, ya los habían Desterrado. desterrado. Entonces, cuando David llegó a ser rey, hay una historia muy fascinante porque dice que empezó él a reunir personas de que nadie daba un peso por ellos. Por ejemplo, hay una historia que se cuenta ahí, que te lo describe de esta manera, que dice que David pues caminaba un día ya de decir, pues voy a pasearme por la ciudad, ¿no? Y que de repente miraba a alguien mendigando y que nadie le hacía caso. Entonces David pues decía, pues pobrecito, ¿no? Voy a acercar. Y ella le decía, bueno, mira, voy a hacer un trato contigo. Te voy a dar hogar, te voy a dar alimento y vestimenta. No te va a hacer falta nada. Pero me tienes que servir. Y el vato, oye, pues, un lujo. No, claro, eres el rey, claro que te voy a servir. Ah, bueno, entonces te voy a para mi casa. Y en la casa, y así fue él reclutando personas que nadie daba un peso por él. Y esas personas que nadie daba un peso por él, que él reclutó, eran los más fieles con David, con el rey, que cualquiera de miembros del ejército. Ajá. David fue el que le quitó la esposa a su amigo. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Sí, fue donde se la aventó el vato. Sí, ¿no? se la aventó. Sí, ya. Sí, de hecho, a su hijo, sí. Su amigo lo mandó a la guerra más violenta para que no regresara. Sí, pues lo mandó al matadero, pues, sí, y así el vato se la excusó, ¿no? Sí. Pero fíjate que a pesar de esas desgracias que a veces uno se topa con... Pero hay partes muy interesantes. Entonces, ya resumiendo ese pedacito, dice que eran, no sé si recuerdo, 4 o 5 que eran los que David había recogido de las calles. Que esos se convirtieron en guerreros bien pasados de lanza. Y eran los más fieles. O sea, cualquiera pues decía, pues el rey, pero no, hombre, las ideas que tiene, pero esos vatos eran que lo que tú digas. Lo que fuera, ¿no? Ajá, y lo que sea. Entonces, hay una historia que dice que tenía conflictos David con otro rey. Entonces, llegaron a un punto alto donde David miraba el reino de alguien, pues quería
tenía conflicto con el rey, pues dice, vamos, tenemos guerra con este vato. Entonces dice que desde lo alto miraba David que en aquel lugar, y se conocía que en lugar del enemigo había un pozo de agua muy transparente, muy, muy rica. Entonces dijo David, pues se me antoja un jarro de agua de ese pozo. Entonces, dos de los hombres fieles de David dijeron, pues nosotros vamos a ir a traerte tu jarro de agua. No, pues que ese enemigo, todavía no estamos a tiempo. ¿Tú quieres el jarro de agua? Nosotros te los traemos. Sí. Bueno, vaya. Entonces estamos hablando de dos hombres que se metieron al reino enemigo. Sí. Todavía tuvieron tiempo para sacar agua del pozo y traérselo a David. Pero lo fascinante era de esto de que los cuatro o cinco que describe la Biblia, que eran los valientes de David, también describen que eran cazadores de gigantes. Ah, ¿en serio? Que en ciertos conflictos que tuvo con otros enemigos, ellos tenían o eran tan hábiles que podían agarrarse uno a uno contra un gigante armado. Órale. Y les daba pelea y los exterminaban. Y los terminaban. Entonces, está muy fascinante esa historia porque no culminó con Goliat, sino que existió los gigantes ya en años más adelante. Uh-huh. Y no termina ahí. Órale. No termina ahí. Fíjate, ya hablando más en esta actualidad, hay una leyenda que existe en Nevada, en Estados Unidos, sobre una tribu se podría decir como que nómadas indígenas o algo así, que no tenían una estatura común. Esa tribu eran los Siteká. Siteká. Los Siteká. Uh-huh. Esa tribu se creía por otras tribus que eran los nativos de Estados Unidos, lo describían como seres, o eran una tribu de gran estatura. Pero ¿qué diferencia tenían con ellos? Pues que los nativos americanos, pues como todo el tiempo lo miramos, eran morenos, cabello negro largo, pero decían que estos eran de piel pálida, de gran estatura, pelirrojos, y que en algunas veces tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. E inclusive se creía de que por algunos especímenes que fueron encontrados en unas cuevas que tenían 2 hileras de dientes. Entonces existía esa tribu de gigantes que eran nativos de Estados Unidos. Que en esa misma leyenda se cuenta de que como eran muy feroces y comían carne humana, uh-huh, los mismos indígenas se pusieron de acuerdo para exterminarlos también. Los encerraron o los atrayeron a todos para que se metieran en una cueva, y esa cueva la sellaron con material flamante y prendieron fuego. Y se cree pues que todos dejaron de existir o se ahogaron con el humo y pues perecieron ahí dentro de la cueva. uh-huh. Inclusive pues han encontrado no sé, partes del hueso del dedo así dentro de las cuevas conocidas en Estados Unidos, Uh-huh. que se cree que puede haber sido de esa tribu, los Siteká. Los Siteká, no me había tocado escuchar eso. Y pues esa es una de las historias fascinantes que se cree de acá en la zona americana, en el norte de Estados Unidos. Pero, ¿qué pensarías tú si en nuestra historia prehispánica se cree que haya existido gigantes imponentes? Híjole, yo no creo, la neta, güey. Bueno, yo no creo, no sé. Es que, como te lo dije ahorita al principio, pues yo creo que todo hubiera sido un poco más visible, yo creo, ¿no? Cuando hablamos de la gigantomaquia, de que posiblemente hayan existido y se hayan esparcido en todas partes de la Tierra, fíjate que hay una historia o una leyenda, o quizás sea solamente un mito, de que Teotihuacán antes ya existía, antes de que llegaran los aztecas. Uh-huh.
Cuando llegaron los aztecas, guiados a encontrar este lugar donde iban a construir su reino, llegaron a lo que es Teotihuacán y se dieron cuenta de que ya había una civilización, pero no estaba habitada. Ujú. Ya había construcciones, pero no había nadie, no había personas, no había nadie. Entonces, ellos se asombraron de darse cuenta de que había un templo dedicado al sol y un templo dedicado a la luna, que eran de gran tamaño y ellos podían decir, bueno, pues ¿y quién habrá sido los que construyeron esos templos? Porque las rocas en que están construidos los templos pesan un montón. Ujú. O sea, ¿quién pudo haber construido ese templo? Porque al menos los aztecas creían que no estaban construidos por humanos comunes. Entonces, en el mito se cree que los aztecas se toparon con una tipo de raza llamada los tehuelches. Sí, pero ellos dejaron plasmado algo así que dan a entender de que hubo ese tipo de... Hay ciertos relatos, fíjate, que describen unos encuentros. Sí, pero yo te digo en de- piedra. Pero ya ves ellos que dicen que hasta se mira como alguien arriba de una nave. Esa mira la figura esa que dejaron plasmada así en piedra. Sí. Pero te digo algo así que hayan dejado ellos así de que existió ese tipo de gigantismo. ¿No? Pues de que hayan quedado así grabados, yo creo que no hay como que algo Sí, algo palpante, ¿no? O sí. sea, sí descubrieron de que dentro de, o por debajo de lo que está construido ahora, hay ciertas construcciones que datan desde muchos siglos, muchísimo antes, Ah, ok. en los muros de Teotihuacán. Entonces, pero la leyenda que hablan los mismos aztecas en aquel entonces, sí hablan de una raza de gigantes, que eran los que construían los templos, Ujú. pero que también eran guerreros. Dice que los tehuelches eran notablemente altos para la época, mientras que, por decir, en aquella época, cuando empezaron a llegar marineros europeos, que empezaron a llegar ya a tierras ya mesoamericanas, eh, por lo general, aquellas personas podían decir, medían unos 60, unos 65 más o menos, que era la estatura común en aquel entonces, pero se cree que se hayan topado con los tehuelches, que para ellos eran gigantes. Y se cree que eran personas que sobrepasaban un poco los 2 metros de altura, Ujú. pero que eran personas robustas. E inclusive en las leyendas de los aztecas, ellos describen a gigantes, pero de una estatura aún mayor, pero no describen qué estatura eran. Sí. Lo único que dicen eran de que ellos podían llegarle hasta las rodillas, pero que los gigantes eran tan pesados, eran tan anchos, tan pesados, de que si se caían, ya no se podían levantar. Ujú. Y los aztecas podían ya pues enfrentarlos o aniquilarlos aprovechando que estaban en el suelo. Se cree esa leyenda. Quién sabe si sea real. Sí, 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 sí. Pero, Misterio, realidades ocultas, pues. pero es muy interesante llegar a imaginar eso. Y hablando más o menos en esa época, también se cree de que en Ecuador también hayan existido gigantes también. Por ejemplo, en las crónicas de Pedro Cieza de León, dice que hay una leyenda donde dice que llegaron ellos a un lugar, a unas costas llegaron a Ecuador, y ellos dice que se percataron de que había hombres de gran altura armando balsas, como si se tratara de que ellos tenían una especie de una población pequeña, pesquera o lo que tú quieras imaginar, pero encontraron armando balsas. Pero la descripción que ellos dieron, que como cronistas fueron redactando en sus expediciones y todo lo que miraban y todo lo que pasaban, todo eso,
ellos describieron de que eran hombres de gran altura, de cabello largo, de ojos muy grandes, que dice que sus ojos eran como platos, y que la altura de los exploradores, dice, la altura de nosotros, junto con ellos, nosotros podíamos llegar casi a la cintura. O sea, eran grandes hombres, pues, descomunales. Sí. Inclusive, pues hay otros relatos muy interesantes. Por ejemplo, en 1520, ya para más o menos ir finalizando ese tema, en 1520 hubo otra exploración. Fernando de Magallanes y Antonio Pigafetta describieron en unas exploraciones que se encontraron aquí en América la existencia de gigantes. Dice, al llegar a la costa, que hoy es Argentina, ya describiéndola más como el puerto de San Julián, vieron a un hombre, dice que tan alto que nuestra cabeza apenas llegaba a la cintura también de ellos. Dice, pero lo que ellos vieron de que esas personas de gran altura tenían en su rostro, estaban pintados de algún tinte de color rojo y amarillo. Sus pies eran enormes, dice, por lo que ellos miraban que su vestimenta era de pieles, pero ellos usaban un calzado como que era de pieles envueltos en paja. Ok. Pero ellos miraban que pues las pisadas eran considerablemente grandes. Sí, grandes. Y de ahí dice que proviene la palabra, como estuvieron en aquel lugar y descubrieron estos seres de pie grande, le pusieron a esta tribu los patagones, que a hoy ya comúnmente se convirtió en la Patagonia, en Argentina, que era el lugar donde habían encontrado a esos seres. Y pues así creo que seguimos, creo que hay una infinidad de historias sobre avistamientos de gigantes muy interesantes, pero pues podríamos durar toda la noche aquí platicando. Sí, de hecho, pues sí, dependiendo qué tantas vistas agarra este episodio, le podemos dar una segunda parte ahí hablando también de seguir con el tema este, ¿no? Sí, claro. Inclusive, fíjate, lo que te puedo decir es de que ahorita difícilmente podemos encontrar restos de gigantes que abracen pues la historia que cuentan las leyendas y los mitos, porque se cree que hubo una institución de los Smithsonianos donde se cree que ellos confiscaron varios cuerpos de gigantes. Los Smithsonianos, esa institución, era una organización que defendía la evolución. Defendía cómo el hombre fue evolucionando de ser un espécimen a convertirse en lo que era ese ser humano y todo eso. Abrazaron mucho la idea de Darwin. Entonces, cuando se dieron cuenta que existió o dieron con especímenes o cuerpos de gigantes, decidieron ellos confiscar y destruirlos por completo. Órale. Y se cree que por eso es difícil dar con cuerpos de gigantes. E inclusive uno de los ejemplos más claros sobre lo que hicieron los Smithsonianos era de que no te ha tocado a ti hay una fotografía de una momia donde se encuentra el sarcófago abierto y los que encontraron el sarcófago están a un lado de la momia. Y las personas casi le llegaban como en la panza o casi a la cintura de la momia. Órale. No me tocó ver las fotos. Entonces lo que se cree que los smithsonianos se confiscaron varios cuerpos de gigantes y los incineraron. O sea, trataban como de usar sus cuerpos para, no sé, para carbón o algo así. O sea, se deshicieron totalmente de las evidencias que existían de gigantes. Pero debe haber quedado alguna cosa ahí por ahí. No, pues imagínate ponerte a escarbar todo el mundo. Sí. Sí, o sea, de que debe de haber. Si existieron, debe de haber. Sí. Al igual también, si existieron los dinosaurios, si realmente existieron, como se dice,
debe de haber también probablemente esqueletos de dinosaurios completos, ¿no? Yo creo que ahorita lo único que nos queda sería el creer que fueron gigantes los que fueron construyendo algunas ciudades que ahorita en este tiempo los que han ah, encontrado esas partes de las ciudades que se han dado cuenta que son rocas inmensas. Por ejemplo, de Stone Age, que esas rocas, algunas pesan poco más de 20 toneladas. Entonces, dije, bueno, pues como personas comunes pudieron levantar rocas Sí, hay tan muchas cosas pesadas, que no, ¿no? no tienen sentido. ¿No te tocó ver una foto de allá de Tailandia, güey, de una víbora que está enroscada así? Grandona. Así como tipo Esa petrificada. petrificada, esa madre, güey. Y luego también me tocó ver, creo que en una playa era, güey. Me tocó ver también una foto. No creo, no son inteligencia artificial esa madre, güey. Así de un colmillo acá, está en una roca acá. Como que es la forma como así tipo de un dragón acá. Pero que se miran Ok. así los colmillos marcados. Sí, o sea, Es hay dos, que, tres cosas que sí, güey. Sí, dices a la verga, ¿no? Sí, man. es que pueden ser que sean esculturas o que realmente sí han existido y se quedan petrificados. O sea, Sí, puede ser. La cuestión, por ejemplo, esa que te digo de la víbora esa, güey. Digo, sí fue hecha a propósito. ¿Cómo se le podría decir, Johnny? ¿Cómo dijiste ahorita la palabra? Una petrificado. escultura, una escultura, ¿no? Ok, ajá. Que la hayan hecho manualmente, no, la hayan tallado. O sí era, güey, pero sí se mira acá bien cabrón, bien impresionante la. No, es que sí parece. O sea, las serpientes que me comentas, hasta las escamas se le envían, Sí, la bien forma de cabrón. la forma de la cabeza y aparte Sí, cómo el cuerpo va adentrándose ándale. así por la montaña. Ey, O sea, y completo, o sea, sí, se mira bien está impresionante. Ese impresionante. también bueno, si yo encontrar esa foto, las voy a poner, ¿no? Las Ujú. voy a poner aquí para que la mire la banda ahí, para los que no la hayan visto. Pero esa creo que, esa que te digo de los colmillos, güey. Sí, sí, creo que estaba en la orilla de un mar. Sí me tocó verla también la foto esa, güey. Que se mira también impresionante. Dice, sí, está petrificado esa madre y se sacó. Como un fósil, pues. Como un fósil. No, ¿y Sí, quién quita? Y no sí, sé la neta cómo la puedo buscar la foto esa, güey, pero sí la miré, me tocó verla y dos, tres veces, no nomás una vez, güey. pues que como te digo, no sabemos realmente si existieron ese tipo de seres tan gigantes que pues causaron terror en su tiempo, ¿no? Pero si realmente existieron, pues qué bueno que se quedaron atrás, ¿no? O sea, Sí, claro. que no están No, ahorita. no, es que todo tiene que evolucionar, carnal. O sea, Imagínate, uno está viendo a Godzilla no y... podemos estar nosotros viendo. No, si todo eso fue cierto, como dicen, ver convivido con dinosaurios o con. No, eh, no es imposible, güey. es No, no se imposible. puede, güey. Por eso, imagínate, apenas estamos en el 2026, güey. Ujú. ¿Cuántos millones de años duraron los dinosaurios? ¿Existieron? Un putero a Un la vez. montón de la torre. Y apenas, o sea, nosotros estamos en el 2026. Pues, Imagínate. pues, si estamos hablando de la era reciente, ¿no? Sí, Pero sí está muy cañón pensar en todo eso, pero es interesante si nos llegamos a imaginar que realmente existieron y fueron como montañas o como ciertas mitologías que se creen, pues, por ejemplo, los vikingos eran los Jotnar, que eran gigantes que estaban en las montañas ahí frías, o, ¿quién te puedo decir? Los griegos, con este enfrentamiento contra los titanes, que eran gigantes. O la, sea, mo- hay un... la mitología griega también está bien cabrón. Ajá. Entonces, en todos lados vemos que Sí, los gigantes, para ellos sí forma parte de las historias. exacto. Así nomás. Para algo más, carnal, lo sería todo por este episodio. Por sería todo, porque sí hay muchos relatos muy impactantes sobre otras exploraciones de varios personas muy reconocidas en la historia, ¿no? Pues que anduvieron explorando muchas partes y se toparon con varios gigantes. Como ejemplo, hay Sí. otra historia muy, muy interesante donde los olmecas también tuvieron un enfrentamiento o un acercamiento con gigantes. No, pues ya todo es más reciente, todo eso, güey. Está muy reciente. Está ya muy reciente. Por ejemplo, este ejemplo, las personas que nos están escuchando pueden ver las crónicas de Mariano Beitia o Fray Diego Durán.
que son las personas que estuvieron en una exploración cerca con los olmecas y se dieron cuenta que había existencia de gigantes. Órale, pues hay que... Pero qué tan gigantes eran, quién sabe. Sí. No, pues todo bien, carnal. Muy interesante este episodio y también espero que sea ahí del agrado de toda la gente, ¿no? Esperemos que sí. Pues para todos los que me oyen y escucharon, carnal, les agradecemos. Muchísimas. ¿Otra cosa? No, sí, un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Saludos para todos, fuerte abrazo para todos y nos vemos la próxima. Excelente episodio.